Queridos hermanos, vamos a ver un poquito hoy a Pedro como piedra fundamental de la iglesia. En realidad, sobre esa piedra, dice Jesús, edificaré mi iglesia, ¿no? Este tema que a veces surge de, no, pero si Jesús es la roca, ¿cómo Pedro va a ser la piedra sobre la que se edifique la iglesia? Bueno, vamos a leer un poco. Todo tiene su contexto, todo tiene su sentido. Este, y hay que leerlo todo. No se puede sacar un versículo de contexto, porque si no, nada se entiende, ¿no? Vamos a leer un poco a Mateo 16. Mateo 16, versículo 13 dice: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías, o uno de los profetas. Bueno, veamos un poquito primero esto. Jesús se llama a sí mismo, siempre lo hace, se llama Hijo del Hombre. Esto vemos en los profetas dicen en sus visiones: vi como un hijo de hombre que venía en las nubes del cielo. ¿Por qué no dicen vi a un hombre? Y dicen un hijo de hombre, ¿no? Bueno, este hombre en el hebreo es Adán. Vi a un hijo de Adán, ¿no? Vi a un hijo de Adán, un descendiente de Adán, un judío. Vi a un judío, ¿no? Ese. Yo soy un hijo de hombre, dice Jesús. Yo soy un judío, un descendiente de Adán, uno del pueblo hebreo. ¿Por qué? Pero Adán y Eva no son los primeros de la humanidad. Bueno, obviamente no, claramente no. No hay forma, no hay ninguna posibilidad. Este, Se ha dicho eso durante muchísimo tiempo, bueno, pero no hay forma, no dan los números. Y por otro lado, cuando uno está leyendo el Edén, el agiógrafo nos da un montón de pistas para mirar fuera de los muros del Edén y ver a la humanidad afuera que está haciendo millones de cosas. Entre ellas comerciando con oro, con piedras preciosas, poniéndole nombre a los ríos, haciendo países como el de Cus y Asur. O sea, hay otra gente afuera del Edén que es la humanidad creada en el primer relato de los 7 días. Bien, entonces Adán y Eva son los primeros del pueblo hebreo y Jesús es un judío, ¿no es cierto? Porque tiene que ser judío el Mesías. Dios crea al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo lleve una información específica a la humanidad, que es la de que el, el culpable de la tribulación humana es el Satán, la serpiente. Esa es la clave del Edén, ¿no es cierto? Entonces, Dios arma todo este escenario del Edén para que la serpiente se salga de la oscuridad y haga lo que sabe hacer: mentir, engañar. Y entonces queda expuesta delante de los ojos de la humanidad y Dios lo muestra, ¿no? ¿Quién te dio del fruto? Ese que está ahí. ¿Quién? La serpiente. Ah, por eso, ¿no es cierto?, pone enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Entre tu linaje y su linaje, ¿no? Entre los que te siguen a vos y los que van a venir después de ella, la mujer. Entonces, aquí Jesús está diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este judío. Él dice Hijo del Hombre y se habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo un rol de la divinidad en la historia de la salvación. Este tema de los roles de la divinidad en la historia de la salvación son muy importantes para comprender la Biblia, para comprender el Nuevo Testamento, para comprender el Apocalipsis. En el Apocalipsis vemos los 4 vivientes, ¿no? Estos 4 vivientes: el hombre, el águila, el buey, el águila, el buey, el hombre y el león. Ahí está.
Cada uno de estos vivientes nos muestra un rol principal de la divinidad en la historia de la salvación. El león es el león de Judá, el judío, el judío. El hombre, bueno, Dios es 100% hombre, aparte de ser 100% Dios, y por eso el águila. El águila nos dice que Jesús es 100% Dios. Jesús es 100% hombre, Jesús es judío, totalmente judío, y Jesús es el buey, el animal al sacrificio. Luego será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la imagen es la del animal al sacrificio, el buey, ¿no? Entonces tenemos los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces él muestra uno de sus roles aquí, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El león de Judá, el judío, judío, el descendiente de la casa de David, ¿no? Como habíamos dicho, los profetas habían visto al Hijo del Hombre venir a las nubes del cielo, o sea, ese judío. Entonces ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, Jesús pregunta a los discípulos, ¿no? Obviamente Jesús es Dios, lo sabe todo, no necesita preguntarle a los discípulos, pero bueno, el juego es, vos le preguntás a los chicos para que los chicos te contesten. Y, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hacen los tallarines? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Y entonces, ¿cómo está bueno pegarle a tu compañerito? Y no está bueno. Entonces, la onda, digamos, es hacer preguntas al otro para que el otro, al responder reflexiones, escuchen entre todos y analicen, ¿no? Recordamos el Edén, ya que habíamos hablado del Edén, recordamos el Edén. Dios vuelve de haber dado un paseo por ahí y les dice, chicos, ¿dónde están? Dios sabe dónde están, ¿cómo no vamos a ver? Es Dios, ¿no? Y ellos dicen, no, estamos escondidos porque tuvimos miedo y nos dio vergüenza. Y él le dice, ¿cómo que les dio vergüenza? Si cuando me fui ustedes estaban desnudos y no tenían ningún problema. La pregunta, ¿no? La pregunta para lograr la reflexión. Sí, la verdad es que tiene razón, porque cuando él se fue, nosotros no teníamos vergüenza y ahora tenemos vergüenza. ¿Y por qué tienen vergüenza? ¿O es que acaso han comido del fruto que yo les dije que no comieran? Y ahí dicen, y sí, la verdad que sí. Mirá vos, o sea que comimos del fruto y ahora nos apiolamos de que la vergüenza existe, la moral, ¿no? Antes no teníamos ni idea. O sea, el fruto, el producto del conocimiento profundo, la ciencia, el bien y el mal, nos abrió los ojos, nos dio la capacidad de comprender la moral. Mirá vos, qué interesante. Bueno, eso es fruto de la pregunta. Che, ¿no habrán comido? ¿Y quién les dio de comer? ¿Y ese que está ahí? ¿Quién es ese? ¿Y la serpiente? O sea, a ver, aten un poquito las ideas. O sea, antes que me fuera, ustedes no habían hablado con ese bicho y no tenían problema. Ahora hablaron con el bicho, tienen todo tipo de problemas. ¿No es cierto? ¿Quién es el culpable de los problemas de la humanidad? Y ese, y bueno, sí, tal cual. Bueno, entonces, estamos, Dios le está preguntando, ¿no? ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre, este judío? ¿Quién creen que quién cree que es? Y Pedro le dice, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Y Jesús le dice, mira, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y ahí le dice Simón todavía, ¿no? Simón, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto de la carne y de la sangre, sino que te lo ha revelado Dios, mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de tener clarísimo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Este tema de Dios vivo, ¿no? El Dios verdadero es un Dios vivo que crea vida, que la vida fluye de él, las almas están vivas y toda la creación vive, ¿no? En contraposición a los cielos de piedra que no podían caminar, moverse, nada, porque eran de piedra, de madera, nunca existieron. Este es el Dios vivo, ¿eh? Replicando, Jesús le dijo entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Cefas, piedra, ¿no es cierto? Pedro. O sea, Jesús le cambia el nombre a Simón, hijo de Jonás, y le dice que ahora se llama Pedro, de piedra. Y por eso dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, la muerte no prevalecerá contra ella. Bueno, justamente si volvemos al Edén, recordamos que Dios les dice, si ustedes adquieren el conocimiento profundo y desmenuzado del bien y del mal, el fruto del árbol, corren el riesgo de la muerte segunda, van a morir. O sea, si vos obrás y no sabés, no se te puede juzgar. ¿Cómo te juzgo? Si vos no tenés ni idea. O sea, estás obrando y estás haciendo las cosas bien o mal, pero si haces mal, ¿cómo te juzgo? Si vos no tenés ni idea. Ahora adquiriste el conocimiento, ahora vos sabés. Y si sabés y obrás mal, bueno, ahora sos imputable de esa culpa. Te puedo juzgar y si tu culpa es demasiado grande, has blasfemado contra el Espíritu Santo, has negado el perdón de Dios, bueno, probablemente pierdas tu alma y tu individualidad desaparezca para siempre. Entonces, ahí hay un tema de las puertas del Hades, ¿no? Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia cristiana, ¿no? La iglesia católica porque es universal, ¿cierto? La iglesia de Cristo, la eclesía. Entonces, le está diciendo que la muerte ha sido vencida, ¿no? Porque la muerte no va a poder contra la iglesia. Acá Jesús ya está contándonos el final de la historia, nos está haciendo un spoiler. Nos está haciendo un spoiler de la historia, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si vamos al Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, vemos que Juan le muestran un libro sellado, cerrado, que nadie puede abrir y saber qué es lo que hay adentro. No entiendo, no voy a entender nunca lo que hay adentro. Entonces dicen, no hemos encontrado a nadie digno de abrir el libro y mostrar lo que hay en el interior. ¿Qué es lo que hay en el interior? No podemos saberlo, no logramos entenderlo. Y Juan llora, pues dice, pero yo quiero saber. Y entonces aparece el Cordero degollado, el único digno de abrir y mostrar, revelar, por eso el Apocalipsis son las revelaciones de Jesucristo, revelar lo que está oculto al entendimiento en el librito. Así que lo abren y salen las revelaciones, ¿no? Salen los jinetes, famosos jinetes del Apocalipsis. Sale el primer jinete vencedor y para seguir venciendo. O sea, otra vez nos han hecho un spoiler de la Biblia. ¿Ya? Contaron la historia, ya está, se terminó, podemos cerrar. Sale Jesús, el jinete blanco, con un arco y una flecha, el Evangelio, la buena nueva, vencedor, ya está, se terminó. Y para seguir venciendo, o sea, venció y va a seguir venciendo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Acá está, vence, ¿no? La muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La buena nueva, el Evangelio, la buena noticia, vence
la muerte. Y detrás de este jinete que sale vencedor y para seguir venciendo, salen los vencidos, ¿no? Pues este ya ganó. ¿Quiénes salen ahora? Bueno, los que perdieron, obviamente. Sale entonces el jinete rojo de la violencia, rojo de la sangre inútil vertida absolutamente inútilmente, siempre. Sale el jinete negro de la economía opresiva, sale con la balanza desbalanceada, ¿no es cierto? Donde las cosas se venden carísimas a precios exorbitantes que nadie puede pagar y la gente muere de hambre. La economía opresiva, tan importante y permanente en la historia humana, que Dios se ocupa tantas veces de hablarnos de la riqueza y de que los ricos no van a entrar al reino de los cielos y de que hay que cuidar a los pobres y los humildes. De ahí proviene, ¿no es cierto?, toda la doctrina social de la Iglesia que habla de la distribución correcta de los bienes del mundo para que todos puedan acceder a ellos, que todos puedan, porque el jinete blanco, Jesús, con la buena nueva, vence, o sea, no hay ninguna duda y ninguna nada, o sea, venció, ya está, es cuestión de tiempo todo lo demás, vence a la economía opresiva. La doctrina social de la Iglesia va por ese lado justamente porque es así. Todos los profetas hablaban siempre lo mismo, ¿no? O sea, el pobre, el humilde, la viuda, el huérfano, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Dice Jesús, qué difícil es que los ricos entren al reino del cielo. Bueno, o sea, hay que sumar 2 más 2 y ya está. Y al final viene el jinete verde de los cadáveres, el color de los cadáveres en descomposición. La muerte ha sido vencida por Jesús, el jinete blanco. Entonces los jinetes vencidos son la violencia, obviamente, el Evangelio trae la paz, la economía opresiva, el jinete negro de matar con el abuso de poder del dinero, y la muerte segunda de la pérdida de las almas que ya no van a poder resucitar por haber perdido sus almas, también es vencida por Jesús. Entonces acá dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré, le dice Jesús a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y acá vemos esta última partecita, que a muchos les encanta la idea de atar en la tierra. Ah, yo tengo el poder de atar en la tierra, así que ojo conmigo. Bueno, la idea es que no aten a nadie. Si Jesús viene a liberar, Jesús viene a desatar lo que está en poder, ¿no? Él viene a liberar, y la puerta que ve Juan en el Apocalipsis en el cielo está abierta y nadie la puede cerrar. Difícilmente Dios esté feliz con que uno se pase la vida atando cosas en la tierra, ¿no? El poder está, como siempre, ¿no es cierto? Los dos caminos están siempre. Vos podés ir por acá o vos podés ir por allá. Los caminos siempre están delante tuyo. Ahora, Jesús no lo obliga a Pedro a hacer todo bien. Le dice, ¿no? Te doy las llaves. Te doy las llaves. Te doy la clave para que lleves a la gente al reino de los cielos. Te doy la clave, las llaves, la forma de abrir esta cerradura de esta puerta. Pero es una puerta que está abierta. Una puerta que está abierta que nadie puede cerrar. Pero vos tenés que mostrársela a la gente, tenés que mostrarle a la gente, tenés que llevarla a la humanidad, tenés que hacer que la gente pase por la puerta. Las llaves del reino de los cielos. Vos tenés que moverte para organizar el asunto, para hacer que todos vayan por ahí, o sea, organizar la iglesia, estar de cabeza de la iglesia, para que todos los que están debajo tuyo, digamos, en jerarquía, hagan las cosas bien para llevar a toda esa gente a que pasen por la puerta que lleva al reino de los cielos, a la vida eterna. Pero es una puerta abierta que nadie va a cerrar. Entonces le dice, lo que ates en la tierra, ojímetro, guarda, atención, ¿no? Ojo, quedará atado en los cielos. No, tened cuidado, no te pases de listo. Lo que ates en la tierra va a quedar atado en los cielos. A ver, supongamos que Pedro, un descendiente de Pedro,
ata algo aquí que no está bien atado, digamos, pues no estaba bien. O sea, castiga a alguien, atar, ¿no es cierto que se castiga a alguien, y no es correcto. ¿Qué va a pasar en el cielo? Bueno, Dios es fuente de toda razón y justicia. Lo que haya hecho Pedro, a Dios, nada. Pero a Pedro sí. Vení, Pedrito, vení para acá. ¿Qué hiciste? No, pero yo, como dijo Elías, no, pero yo tenía celo, y maté a los 800 profetas, dijo Elías. Y Dios le dijo, ¿qué hiciste, Elías? No, bueno, pero lo que pasa que yo, sí, espera que yo, quédate acá atrás de una piedra, yo voy a pasar delante tuyo, así vos me podés ver. Pues está visto que vos no me estás viendo. Entonces pasa la tormenta, pasa el temblor, y Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el temblor. Y al final pasa el susurro de la brisa suave, y ahí Elías sale a mirar. Bueno, Elías, vos sabías que Dios no estaba en la tormenta, vos sabías que Dios está en el susurro de la brisa suave. Entonces, ¿qué vas a atar? No vas a atar nada, vas a desatar y desatar y desatar para que todos puedan acceder al reino de los cielos, a la vida eterna, ¿no es cierto? Es así. Muy bien. Entonces, este texto tan cortito y maravilloso, vemos aquí un poquito que Jesús pone una jerarquía, ¿no? Le dice a Pedro, mira, vos vas a estar a cargo de organizar este asunto. Sos la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia cristiana. Por eso se llama cristiana, porque es la iglesia de Cristo. Ahora, Jesús, este es el gran tema, ¿no? de muchas facciones cristianas, dicen, no, pero Jesús es la roca. ¿Cómo que Pedro es la roca? No. Son dos metáforas distintas para mostrar dos realidades trascendentales distintas. Jesús es aquella roca, ¿no es cierto? Esa imagen de la roca que siguió a los judíos en todo el viaje por el desierto, de la cual brotaba el agua viva. Bien, Jesús cumple un montón de roles, que ya los vimos en la historia de la salvación. Jesús es el verbo, la palabra de Dios por la cual todo ha sido manifestado, la palabra de Dios. Juan 1 dice, en el principio era la palabra estaba junto a Dios, mirando vuelta hacia Dios, y la palabra era Dios, la palabra, el logos, la palabra de Dios por la cual cuando Dios habla las cosas se manifiestan. Volvemos al Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en el principio Bereshit bara manifestó. Por lo general leemos y dice creó. Bueno, cuando Dios crea, en realidad no crea, manifiesta lo no manifestado. Lo que no estaba manifestado es manifestado por Dios, y eso hace que las cosas aparezcan siendo manifestadas sobre Dios, en Dios. Por eso decimos, en Él vivimos, nos movemos, existimos. Manifestado en Dios. Bara, manifestado por Dios a través de su palabra. ¿Quién es su palabra? El verbo, el logos. ¿Quién es el verbo, el logos? El que puso su tienda entre nosotros, dice Juan. Jesús. Entonces Jesús, Yeshua, así es el nombre de Jesús, Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Yeshua es la encarnación terrenal del verbo de Dios. La palabra, el verbo de Dios encarna terrenalmente, asume roles de la divinidad en la historia de la salvación, ser judío, león de la tribu de Judá, ser absolutamente hombre, 100% hombre, ser 100% Dios, ahí tenemos el águila, y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el animal al sacrificio. Animal al sacrificio. Entonces dice, bueno, y no hay una cierta violencia en el animal al sacrificio, no era que el evangelio había vencido la violencia, el que el jinete rojo salía detrás del blanco, el blanco había vencido, ¿qué pasa? Y ahora es el Cordero de Dios, un cordero degollado, con sangre por todos lados, ahí hay una violencia. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, volvemos al Génesis 1, donde Dios dice,
les doy para alimento los frutos de los árboles y las semillas ¿no? del campo como alimento, y las hierbas para alimento a los animales. Entonces Dios dice, miren, yo no quiero violencia, yo no quiero que maten, no quiero sangre, yo quiero que ustedes coman frutos, plantitas, tanto ustedes como los animales. Y entonces ahí sigue la historia, ¿no es cierto? Sigue la historia, vemos que la humanidad hace sacrificios humanos, Dios evita los sacrificios humanos, vemos a Isaac, que casi lo mata a Abraham. Dios le dice a Abraham, vení, tráelo al pibe, vamos a matarlo en uno de los montes donde se hacen los sacrificios humanos, vamos a matarlo. Y Abraham dice, bueno, vamos, o sea, es lo que yo veo todos los días, no me extraña, bueno, vamos, dale. Y cuando está ahí a punto de matar a Isaac, Dios le dice, no lo hagas, Dios no quiere eso, ni se te ocurre. O sea, no, pero vos no estás en condición de entender que Dios no quiere violencia, así que vamos a matar un cabrito, ahí está, mira, ahí te manifesté un cabrito, vamos a matarlo, y bueno, ¿qué va a hacer? No te entra en el mate todavía de que no es algo que Dios quiera. Dios le dice a los profetas, le dice, misericordia quiero, no sacrificio. Lo diría Jesús de vuelta a ustedes. Recuerden, misericordia quiero, no sacrificio. En todo el camino de los judíos desde Egipto hasta Jesús, Dios pone a la par de los sacrificios animales, a la par del cordero del pesaje, a la salida de Egipto, pone el pan, ¿no?, sin levadura, aquel pancito sin levadura del pesaje, antes de salir de Egipto. Luego en el desierto les da el maná, el pan bajado del cielo. En el tabernáculo les da el pan de la presencia. ¿Qué es este pan? ¿Qué es este pan? Bueno, este pan tiene que ver con aquello que les dijo Dios en un principio. Bueno, ¿cuál es la comida que yo quiero para ustedes? Bueno, las semillas de las plantas, los frutos de los árboles, sin crueldad, sin sangre, sin violencia, ¿no? Pero los judíos decían, no, pero yo quiero comer carne, yo quiero... Y Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahí te mando las codornices. Y tenían todavía las codornices entre los dientes cuando la ira de Dios se desató. Bueno, estaba claro que Dios no estuvo contento. Seguimos, avanzamos, y llega el momento de la pasión de Cristo. Y estamos en la mesa con Jesús comiendo el cordero del pesaje, de una tradición que Dios mismo había impuesto para el pueblo hebreo para llegar a este momento de la pasión de Cristo. Entonces Cristo, que ya había dicho, el que coma mi carne y beba mi sangre, ¿no?, que le había espantado a la gente con la que estaba él, que muchos se fueron, dijeron, no, yo no puedo escuchar una locura como esta, ¿cómo que voy a morder y clavar mis dientes hasta el hueso del profeta, del rabí? No, el que muerda, el que roa mi carne, como dice el texto original, entonces él levanta el pan delante de los discípulos, de todos los que estaban ese día ahí en la última cena, que eran, dicen, como 160. Este es mi cuerpo, dice, y muestra un pedazo de pan, ¿no? Un pedazo de pan incruento. Volvemos al Génesis 1. Levanta el cuerpo de Dios. ¿Qué puede ser el cuerpo de Dios más que lo que él ya había dicho? Pan, algo incruento, carente de violencia, carente de crueldad, ¿no es cierto? Este es mi cuerpo, pan. Y luego dice, esta es mi sangre. ¿Y cuál es la sangre de Cristo? Es jugo de uvas, ¿no? Es vino. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Las dos cosas absolutamente incruentas. Volvemos a Génesis 1. No hay vuelta, no hay forma de escapar. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como diría Juan el Bautista. ¿Por qué Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque es Dios, y Dios es coherente consigo mismo. Dios va a matar un animal para terminar de hacer el sacrificio definitivo. No, porque eso sería incoherente consigo mismo. Él es absolutamente coherencia, fuente de toda razón y justicia.
cómo Dios va a matar un animal para concluir con la violencia. No tiene sentido. Así que él dice, yo voy a hacer ese animal al sacrificio. Yo voy a hacer ese animal. ¿Por qué? Porque no puedo ver a un animal morir. No puedo ver sangre de un animal. No, no es misericordia quiero, no sacrificio. Así que voy a morir yo, dice Dios, Jesús. Él va a transformarse en ese animal definitivo. Él, el cordero degollado del Apocalipsis. Él. Entonces uno dice, bueno, la capa ensangrentada que lleva el jinete en el Apocalipsis, ¿sangre de qué es? Bueno, el jugo de uvas. ¿No? ¿Qué sangre puede tener Jesús en la capa? La que mostró en la última cena, vino. O sea, es una manta empapada en vino, en jugo de uvas. Todos queremos que sea sangre, toda sangre, sangre, sangre por todos lados. No, Jesús es Dios. Dios no quiere sangre. La sangre fue vencida por el Evangelio y la buena nueva. O sea, la capa del jinete empapada en sangre es vino, jugo de uvas, incruento, incruento. La paz esté con ustedes. Shalom Lahem. La paz del Señor esté con ustedes. ¿No? La paz. ¿Dónde entra la sangre en la paz? No, no entra. ¿No? La paz. La paz sea con vosotros. La paz que uno da en la misa a los hermanos que están con uno. La paz, la paz, la paz. Bueno, la paz, la paz. Ausencia y carencia de violencia. El jinete rojo vencido por el blanco vencedor para seguir venciendo. La capa del jinete es vino, no hay sangre allí. Lo muestra el sacerdote en la misa. Este es mi cuerpo, pan. Esta es mi sangre, vino, con un poquito de agua, ¿no? O sea, absolutamente incruentos. Maravilloso. Me gustaría mostrarles un poquito la línea de tiempo de este tema de la jerarquía de Pedro en la organización de la iglesia posterior a Jesús, ¿no es cierto? Porque veíamos que Jesús le dice, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ¿y después qué pasó? Porque después algo pasó. Tenemos 2000 años de Pedro hasta ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Pedro instituye el primer orden eclesiástico. En 1 de Timoteo 3 instituye los episcopos, los presbíteros, los diáconos. Pedro es arrestado y preso de los romanos y pide ser crucificado de cabeza hacia abajo para no morir igual que Cristo, para que la cruz de Cristo no se confundiera con la muerte de él. Muere el 29 de junio del año 67. Pedro les confiere la autoridad de nombrar a otros al frente de la iglesia. Decía en Timoteo 1:5, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quede, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. En 2 de Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También deja obispos en Hechos 20, en Tito 1, Filipenses 1. La palabra griega para obispo es episcopos. Tiene un contexto de supervisor. Un término que describe a un pastor. Juan 21, por ejemplo. Y de hecho los apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia, incluso por encima de los demás presbíteros de Jerusalén. Lo vemos en Hechos 9. Presbítero es ministerio de servicio y apoyo al obispo. Lo vemos en Hechos 14. Diáconos, ministerio de servicio y apoyo al sacerdote. Hechos 6. Luego vemos a San Lino, que nace en Volterra, elegido en el año 67, murió martirizado el 23 de septiembre del año 76, enterrado cerca de San Pedro. Los antiguos registros de los obispos romanos que nos han sido transmitidos por Ireneo, Julio Africano, Hipólito, Eusebio de Cesarea,
lo atestigua. También el catálogo liberiano del 354 colocan el nombre de Lino directamente después de San Pedro. Lino crea los primeros 15 obispos. Durante el pontificado de Lino fueron martirizados los evangelistas de Marcos y Lucas. Hace mención de Lino el apóstol Pablo en aquellas palabras de la carta de Timoteo: te mandan saludos Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Segunda Timoteo 4. Una tradición dice que su padre fue Herculano y su madre aquella misma Claudia, que mencionábamos recién, cuyo elogio hace el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo desde la prisión 9 o 10 meses antes de su muerte. Lo que da motivo a creer que toda aquella ilustre familia había abrazado el cristianismo durante las excursiones apostólicas de Pedro y Pablo que habían hecho por Italia. Luego tenemos a San Anacleto, de origen romano, elegido en el año 76, que muere en el año 88, mártir. Anacleto fija las normas para la consagración de los obispos. En el Vaticano, cerca de la tumba de Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Anacleto era de origen romano, hijo de Emiliano, nacido en la calle Patricia, en la región o barrio Quinto, y habiéndole convertido a la fe el apóstol San Pablo, se hizo discípulo suyo. Fue ejemplo y modelo de todo el clero de Roma. Dicen que con su afabilidad conquistaba los corazones de todos, hasta de los mismos paganos. Tenía San Pedro tanto aprecio por Anacleto que se cree que lo escogió juntamente con Lino, no solo para trabajar a su visita en Roma y sus contornos, sino también para que en su presencia gobernasen aquella primera iglesia del mundo. San Clemente, de origen romano, elegido en el año 88, muere en el 97. Qué poquito, ¿no? 88-97. Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un áncora al cuello, el ancla, tremendo. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Miren de qué época, ¿no? Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Con él empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana. Es preciso explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta manera quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Recordemos que el Evangelio de Lucas decía: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él escribió una carta a los Corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce después de las cartas de San Pedro. En esa carta da consejos y recomienda obedecer al pontífice de Roma. Fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados a picar piedra con otros 2000 cristianos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. San Ireneo nos dice que Clemente vio a los apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Luego de él tenemos a San Evaristo, griego, elegido en el año 97, murió en el año 105. Dado que los cristianos aumentaban, dividió la ciudad en parroquias, instituyó las primeras 7 diaconías, que confió a los sacerdotes más ancianos, originando el actual colegio cardenalicio. En el año 100 es el nacimiento de San Justino Mártir, padre de la Iglesia. Escribió 2 defensas de la fe, un diálogo con Trifón el judío. En sus escritos él da testimonio de una serie de doctrinas católicas. En un pasaje famoso describe la misa. Describe la misa muy casi como la que tenemos hoy. Esta descripción está escrita en la primera mitad del siglo II. En ella se delinean los principales elementos de la Santa Misa, tal como la conocemos hoy. Se percibe ya en aquel tiempo la primacía del domingo sobre el sábado, como el día más solemne para la Santa Misa debido a la resurrección de Cristo. Vamos a ver un poquito el texto de San Justino,
mártir 165 después de Cristo, en el cual se percibe el fervor eucarístico de la Iglesia naciente, así como el deseo de explicar los misterios de la Santa Misa para los recién convertidos o las personas en vía de convertirse. Dice: terminadas las oraciones, damos mutuamente el ósculo de la paz. Se presenta entonces a quien preside a los hermanos pan y un vaso de agua y vino. Y él, tomándolos, da alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias en razón de los dones que de él nos vienen. Cuando el presidente termina las oraciones y la acción de gracias, el pueblo presente aclama diciendo amén. Una vez dadas las gracias y hecho la aclamación por el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos, ofrecen a cada uno de los asistentes parte del pan, el vino y el agua, sobre los cuales se dijo la acción de gracias, y la llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, no siendo lícito participar de él, sino al que cree ser verdadero lo que fue enseñado por nosotros, y ya se haya lavado en el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración, profesando lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo nuestro Señor se hizo carne y sangre por nuestra salvación. Así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Y fue aquí que los apóstoles, en las memorias por ellos escritas, llamadas evangelios, nos transmitieron lo que les había sido ordenado hacer, cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo: haced esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Igualmente, tomando el cáliz y dando gracias, dijo: esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio a participar. En el día que se llama del sol, domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos, y allí se leen, cuando el tiempo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Ven que es lo mismo que se hace en la misa: se lee el Antiguo Testamento, después se leen las cartas, después se lee el Evangelio. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación de invitación para imitarnos tales bellos ejemplos. Levantémonos entonces y elevemos en conjunto nuestras preces, después de las cuales se ofrecen pan, vino y agua, como ya dijimos. El presidente también, en la medida de su capacidad, hace elevar a Dios sus preces y acciones de gracia, respondiendo todo el pueblo amén. Se sigue la distribución a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los enfermos por medio de los diáconos. Los que tienen y quieren dan lo que les parece, conforme su libre determinación, siendo la colecta entregada al presidente, que así auxilia a los huérfanos y viudas, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los forasteros, constituyéndose en una palabra el proveedor de cuantos se encuentran en necesidades. Maravilloso, ¿no? Porque es el relato de la misa, estamos hablando del 150 después de Cristo. Muy bien, podríamos seguir con todos los sacerdotes, los papas uno por uno después de esto. Alejandro I, que lo continúa, 105 al 115, Sisto, 115 al 125, Teléforo, 125 al 136, Higinio, del 36 al 136 al 140, Pío I, 140 al 155, Aniceto, 155, 166, fíjense que poquitos años duraban porque eran todos martirizados, 175, 189, Eleuterio, Víctor I, 89 al 99, Seferino, 99 al 217, Calixto I, 217 al 222, Urbano I, 222 al 230, Ponciano, 230 al 235, Antero, 235 en adelante, Fabián, 236 al 250, Cornelio, 251 al 253, Lucio I, 253 al 254, Esteban I, 254 al 257, Sixto II, 257 al 258, Dionisio, 259 al 268, San Félix, 269 274, Eutiquiano, 275 al 283,
San Cayo 283 al 293, 296, Marcelino 296 al 304, Marcelino I, 309, 308 al 309, tremendo, 309 al 311, Jónico, Casano Jónico de origen griego, Milcíades, nació en África, 311, 314, Silvestre I, romano, del 314 al 335, Marcos, de Roma, 336, 336, no duró nada, pobre. 7 de octubre, tremendo. Enero, octubre, una cosa de loco. Julio I, romano, 337 al 352. Bueno, y seguimos hasta Francisco hoy. Muy bien, lindo, como para mirar un poquito la línea de tiempo de la iglesia, los papas, Pedro. Es interesante, a veces hay que pegarle una miradita para recordar que todo tiene un proceso y un tiempo y la jerarquía, la iglesia instituida por Cristo, todo tiene un sentido. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.